Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la clase de teoría de tracción, que contiene dos subtemas, armonización de conjuntos y balance de potencia. Esta clase es sobre la teoría de tracción, es una parte fundamental de la materia, ya que vamos a cimentar en estos cálculos de capacidad atractiva, de balance de potencia, de armonización de conjuntos, toda la materia. Con lo cual, entender bien estas primeras clases va a hacer que a lo largo de la materia podamos entender la correcta armonización y la correcta planificación de las tareas agrícolas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la materia. Entonces, esta primera clase es una clase teórica que va a estar dividida en dos partes para que el archivo no sea tan pesado y va a estar seguida de clases en donde van a desarrollar problemas tanto de tracción como de armonización de conjunto y de balance de potencia. Entonces, este primer lunes vamos a van a escuchar las clases eh, de teoría de tracción. El próximo miércoles van a recibir los problemas y para el siguiente lunes van a tener que entregar los problemas resueltos y vamos a realizar una clase para, ¿cómo se llama? Evacuar las dudas. Entonces, para eso vamos a usar la herramienta tareas del aula virtual. Con lo cual, lo que voy a hacer ahora es contarles un poco cómo es la teoría de tracción, qué significa la armonización de conjuntos y qué es un balance de potencia. Bueno, entonces, ¿qué es armonizar conjuntos? ¿Qué significa armonizar un conjunto? Como ustedes saben, nosotros para hacer las tareas agrícolas, tanto de labranza primaria como labranza secundaria, siembra, pulverización o cosecha, generalmente hacemos la utilización de un tractor agrícola al que le acoplamos atrás alguna herramienta o alguna máquina. Entonces, armonizar conjuntos significa hacer la mejor elección de las características de regulación del tractor con las características de demanda que tiene el equipo que le ponemos atrás para lograr la mejor prestación o la mejor aplicación dentro de un esquema de manejo de cultivos. Entonces, armonizar conjuntos es obtener del tractor y el equipo la máxima eficiencia. Del tractor, la máxima eficiencia es lo que es la eficiencia de tracción global, que es un parámetro, es una ecuación que vamos a aprender después dentro de esta misma presentación, qué significa. Y del implemento, la mayor capacidad de trabajo compatible con los objetivos y los menores costos operativos. La mayor capacidad de trabajo también es un parámetro, es una ecuación que vamos a aprender durante esta presentación qué significa. Con lo cual, lo que quiero decir es que todo esto redunda en costos para el productor, que lo que podemos hacer nosotros al armonizar conjuntos es, entre otras cosas, bajar costos, además de hacer las labores correctas para los requerimientos del cultivo que tenemos en ese lote. Acá les quiero reflejar una experiencia de la realidad. La mayoría de los productores o la mayoría de los tractoristas, cuando no están convencidos que una tarea les haya salido bien, cuando no están convencidos que la pasada con un disco de arado haya sido correcto, cuando no están convencidos que haya sido correcta la pulverización de un lote, lo que hacen es volver a pasar y entonces van, además de sumando ineficiencia en la tarea agrícola, van sumando costos operativos y entonces ustedes como futuros profesionales lo que van a aprender es a mejores prestaciones agrícolas y a disminuir costos operativos. Bueno, entonces,
¿qué es lo que condiciona el rendimiento del tractor? ¿De qué depende de que el tractor realice correctamente la tarea que le estamos pidiendo? ¿De qué depende que le saquemos el máximo rendimiento posible a cada tractor? Primero que nada, depende del diseño tractivo. Ustedes saben que hay básicamente tres tipos de diseño de los tractores agrícolas. El primero es el diseño que se llama convencional, en donde las ruedas traseras son las únicas que traccionan y las ruedas delanteras son ruedas de apoyo y de dirección. El segundo tipo de diseño es el tractor doble tracción asistido, que tiene las cuatro ruedas que traccionan. El rodado delantero es más pequeño que el rodado trasero. Y finalmente el diseño de cuatro ruedas iguales y articulado, donde las cuatro ruedas son iguales, las cuatro ruedas traccionan con la misma capacidad y logra doblar porque tiene la articulación en el medio. Luego, los rendimientos que podemos esperar de cada tipo de diseño son distintos y las regulaciones que podemos hacer en cada uno de estos diseños son distintas. Y sobre eso vamos a avanzar bastante más en esta clase. Lo segundo que condiciona el rendimiento del tractor son las condiciones del suelo. El suelo agrícola es un medio variable, es un medio que puede variar de un lote a otro, pero también que varía de acuerdo a las condiciones de la historia de cada uno de los lotes. Las condiciones de un lote que tiene una pradera de 10 años, en cuanto a si voy a pasar una rastra o voy a pasar con una macheteadora, son muy distintas que las condiciones de un lote que tiene un historial de 20 años continuos de agricultura. También dependen fundamentalmente del estado de humedad del suelo. Una cosa es un suelo que tenga después de una lluvia de 20 milímetros y otra cosa es un suelo que tenga una seca en verano de 20 días. Entonces, las condiciones de resistencia de ese suelo, las condiciones para el hundimiento del tractor, para que se genere una huella, para que haya patinamiento, para que penetre la herramienta de labranza que queremos pasar, son muy distintas y están afectadas por entonces la densidad del suelo, están afectadas por la humedad del suelo, están afectadas por, de nuevo, cada tipo de suelo, la composición de los horizontes, el espesor de los horizontes y muchas más características. Pero tenemos que hablar entonces de lo que se llama relación rueda-suelo para hablar del mejor rendimiento del tractor. El tipo de trabajo que realiza el tractor también tiene que ver con el rendimiento. Ustedes van a ir viendo que hay tareas que se llaman de labranza primaria, que son las tareas que se hacen para romper el suelo después del cultivo anterior y empezar a preparar el suelo para el cultivo que viene. Estas tareas son tareas con gran demanda de tracción y en contraposición hay tareas de baja demanda de tracción como puede ser la siembra o puede ser el pasaje de una pulverizadora. En cuanto a cómo mejorar la prestación del tractor, como decíamos en la diapositiva anterior, lo que nosotros queremos es la mayor eficiencia del combustible y del tren de transmisión. Queremos maximizar las ventajas tractivas de los distintos tipos de diseños y queremos seleccionar la velocidad de desplazamiento. Entonces me voy a detener sobre dos puntos en particular. Sobre el primero, que es la eficiencia del uso del combustible. El combustible es un insumo que termina siendo un insumo caro cuando se terminan haciendo más pasadas que las necesarias. Y como les dije antes, muchas veces los productores o los tractoristas buscan la solución cuando no están convencidos que algo les haya salido bien, repitiendo el número de pasadas. Entonces están consumiendo más combustible del que es necesario. Y sobre la última también quiero remarcar algo de la selección de la velocidad de desplazamiento, en donde nosotros vamos a aprender a través de lo que se llama balance de potencia a establecer, a calcular cuál es la mejor velocidad para cada una de las tareas agrícolas que se van a llevar adelante. Y esa
ese cálculo de cuál es la mejor velocidad, lo van a hacer ustedes en distintos problemas para distintas situaciones, ¿sí? Con lo cual van a tener después una capacidad de ejercicio de la profesión para asesorar en cuál es la mejor velocidad para pasar cada tarea. Simplemente voy a ponerles los ejemplos de la determinación de la velocidad. Por ejemplo, en la siembra, la velocidad de avance del tractor, la selección de la marcha en la cual va a avanzar el tractor, incide directamente en la densidad de siembra. Entonces, al elegir la velocidad de avance de un tractor para sembrar, estamos también eligiendo una densidad de siembra, porque las sembradoras, la mayoría de las sembradoras, tienen mecanismos dosificadores de siembra que se regulan básicamente a través del movimiento que toman de la rueda de la sembradora. Otro ejemplo son las pulverizaciones, en donde una correcta pulverización está asociada con una correcta dosis por hectárea, pero la cantidad de líquido y la cantidad de agroquímico que tenemos que poner por hectárea depende también de la velocidad. Entonces, si nosotros no transitamos por el lote a una determinada velocidad, podemos poner o más o mayor cantidad o menor cantidad de agroquímico por hectárea. En el campo también esto se soluciona en las chacras muchas veces cuando no hay conocimiento con prueba y error. Entonces van probando si en determinada velocidad pueden avanzar o no pueden avanzar y terminan haciéndolo con prueba y error sin saber muchas veces que eso está relacionado, por ejemplo, a una mayor eficiencia atractiva o a una correcta densidad de siembra o a una dosis por hectárea de determinado agroquímico. Bueno, entonces, ¿qué es la capacidad de paso? ¿Qué influye? ¿Qué determina la capacidad de paso? La capacidad de paso que tiene un tractor es la capacidad de pasar de un lugar a otro, sencillamente eso. En nuestro caso, que pueda llegar desde la cabecera de un lote hasta el fin de ese lote, que pueda trabajar a lo largo y a lo ancho de todo el lote que queremos hacer determinada tarea de labranza, de siembra, de pulverización, de cosecha de forrajes, de lo que sea. Entonces, ¿de qué depende esa capacidad de paso? Primero y fundamental, del diseño del tractor. De nuevo, hay tres tipos de diseño básico de tractor. El tractor convencional, el tractor de doble tracción asistida y el tractor de 4 ruedas iguales o four wheel drive, como se lo llama en inglés, 4FWD. Esa capacidad de paso va aumentando, ese diseño de tractor, de convencional hasta doble tracción asistida y 4 ruedas iguales, va aumentando la capacidad de paso. O sea, a medida que pasamos de un diseño a otro, los tractores tienen mayor capacidad de paso. Y también los tractores de 4 ruedas iguales y articulados son los tractores de diseño más moderno. Y por el contrario, los tractores de diseño convencional son los tractores, por lo general, de diseño más antiguo. Esto no quiere decir que hoy en día no se puedan comprar tractores 0 kilómetros de diseño convencional. Sí se puede, pero es el diseño que representa la menor capacidad de paso. Luego también la capacidad de paso está determinada por la potencia del tractor, que en definitiva es la potencia del motor. Aquí quiero señalar que, como ustedes vieron en la transparencia que les mostraba Ricardo en la clase pasada, los tractores tienen su potencia máxima al régimen nominal del motor. Y los tractores se usan, se ponen a funcionar siempre a régimen y trabajan con un mecanismo que se llama regulador del motor, que hace que en función de la reserva de par siempre se mantengan esas revoluciones, o sea, siempre trabajan a potencia máxima. Entonces, los tractores en general podemos decir que tienen como tres grandes grupos de potencia en el tractor. Los tractores pequeños,
son tractores que van hasta más o menos 45 o 50 CV o HP. Los tractores medianos van de los 50 60 HP hasta los 110, 120 HP. Y los tractores grandes van de 140 hasta 200 caballos de fuerza. Generalmente los tractores en el campo se denominan o se conocen de acuerdo a la potencia expresada en HP, pero como vimos como vieron ustedes en física y en mecánica, hay varias unidades para expresar la potencia de los tractores. En realidad la más correcta es expresar la potencia de los tractores a través de la potencia en kilowatts, pero no es la más frecuente en el campo. Entonces ustedes van a tener que, ya de hecho saben, hacer la transformación de unidades para pasar de una unidad a otra. También la potencia se puede expresar en kilogramos por segundo. Otro de los parámetros que determina la capacidad de paso es el rendimiento de tracción global, que vamos a aprender en breve a qué se refiere, pero que establece parámetros en relación al diseño, es decir, ecuaciones en relación al diseño, y con esto lo que podemos decir es cuán cerca de la máxima eficiencia de tracción global podemos estar. También lo mismo para el rendimiento de tracción neto, que establece relaciones para cada tipo de diseño. El gran parámetro para determinar la capacidad de paso es el peso del tractor. El peso del tractor es fundamental para determinar la capacidad de tracción. Los tractores pueden hacer tracción porque tienen peso, porque tienen muchos kilos de fierro y también porque le podemos adicionar lastres. Entonces, siempre hacemos la misma comparación. ¿Por qué ustedes no pueden hacer una labranza, una pulverización en un lote con una camioneta? ¿Por qué si le podrían enganchar una herramienta de labranza atrás de la camioneta, por qué no pueden hacerla? Y en principio porque esa camioneta, cuando empieza a andar sobre el terreno arable, se va a hundir o se va a encajar o no va a tener capacidad de paso. Pero además no va a tener el suficiente peso para hacer la tracción que nosotros necesitamos. Tenemos que empezar a fijar que el peso es igual a la tracción. De nuevo, una camioneta puede tener, de las modernas, más de 100 caballos, 150, 180 caballos, y puede no tener la suficiente capacidad de tracción para hacer una tarea agrícola. En cambio, puede haber un tractor agrícola que tenga 75 caballos, o sea, menos que una camioneta, y que pueda tener la suficiente capacidad de tracción para poder hacer esa tarea agrícola. Esa capacidad de tracción básicamente se la da el peso del tractor. El otro parámetro que hace determinar la capacidad de paso es la presión en el área de contacto rueda-suelo. Los neumáticos de los tractores son neumáticos de tracción y esos neumáticos de los tractores son, por lo general, los neumáticos de tracción más anchos y más altos que los neumáticos de cualquier vehículo. Y son anchos y altos justamente para poder hacer tracción y para poder ejercer una determinada presión sobre el suelo. Esa presión se puede regular eligiendo adecuadamente el tipo de neumático que estamos poniendo en el tractor y también con lastrado, como puede ser el hidroinflado o la adición de contrapesos, y también con el peso adherente, como vamos a ir aprendiendo más adelante. Pero en definitiva, si nosotros ejercemos más presión que la que puede resistir el suelo, posiblemente la rueda se empiece a hundir, se empiece a formar huella y también posiblemente el suelo se empiece a romper y entonces se puede dar más patinamiento. El otro parámetro que determina la capacidad de paso es el despeje o luz libre. El despeje es la distancia que hay entre el suelo y el punto más bajo del tractor, que generalmente en los tractores es la bocha del diferencial del rodado de tracción. Entonces, ese despeje
es lo que nos va a servir para poder pasar, por ejemplo, cuando un cultivo ya está sembrado y está naciendo y queremos hacer una aplicación de un herbicida, y entonces si ese despeje es de 30 o 40 centímetros, nosotros vamos a poder pasar hasta que el cultivo tenga, por ejemplo, 30 centímetros. También ese despeje es el que nos va a permitir pasar cuando queremos hacer una desmalezada con una macheteadora, y es el que nos va a permitir pasar por lugares en donde haya determinado volumen o determinada altura de maleza. Luego, la batalla es la distancia entre ejes del tractor. La trocha es dentro de un mismo eje, la distancia entre rodados del tractor. Y la maniobrabilidad también está asociada al diseño. Es distinta entre los tractores convencionales, los doble tracción asistida y los articulados. Va aumentando del convencional hasta el articulado, y también se conoce como radio de giro. Los tractores articulados son los que tienen mayor radio de giro, son los que tienen mejores condiciones de maniobrabilidad. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los parámetros de caracterización del tractor. Estos parámetros son números o ecuaciones, por eso decimos la palabra parámetros. Y nos sirven para, en definitiva, establecer características tractivas, características de prestaciones, de eficiencia de los tractores. Nos sirven para saber, cuando nos digan, mira, yo tengo un tractor de tal marca, de 140 HP, que está con todos los lastres, ya con eso establecer a qué capacidad de tracción tiene ese tractor, a qué velocidad debería ir, y para qué tareas está bien regulado, y para qué y qué cambios tendríamos que hacer cuando cambiemos de tarea. Entonces, el primer parámetro para caracterizar un tractor es la potencia. Como dijimos, la potencia comúnmente se expresa en CV o en HP, que es lo mismo, pero muchas veces la potencia puede venir establecida en los folletos o en los lugares donde se realizan ensayos de los tractores en kilowatts. La unidad más correcta para establecer la potencia son los kilowatts. Y también se puede establecer en kilográmetros por segundo. Por eso es importante que ustedes, como vieron en física y como vieron en mecánica, recuerden las características para convertir, las ecuaciones para convertir de una unidad a otra. La segunda característica que determina el parámetro de un tractor es el peso. El peso es lo que nos permite hacer fuerza, lo que nos permite hacer tracción. Y entonces el peso normalmente está expresado en kilos, pero también muchas veces en los boletines de ensayos se expresa en newtons o kilonewtons. Con lo cual también, de nuevo, con lo que vieron en física, lo que vieron en mecánica, tienen que poder realizar los cambios de unidades pertinentes. También a veces cuando vean información que venga de algún país nórdico de habla inglesa, puede ver que vean las unidades de peso en libras. Pero bueno, ahí tendrán que convertir de libras a kilos o a kilonewtons. Pero más importante que estos dos valores por sí solos, lo que nos importa para establecer los parámetros de caracterización de un tractor, para establecer la máxima eficiencia posible de ese tractor, es la relación peso-potencia. ¿Qué es la relación peso-potencia? En principio no es ni más ni menos que la división del peso por la potencia en las unidades que correspondan, ¿sí? Pero nos habla mucho de los tipos de diseño de los tractores, y nos habla mucho de cómo fueron evolucionando los tractores a lo largo de estos últimos 50, 60 o más años. Los tractores más viejos, que son esos tractores que ustedes pueden haber visto tirados en alguna escuela agrotécnica o alguna EFA o en alguna chacra, eran tractores que eran muy pesados, que tenían poca potencia y que avanzaban muy despacio, porque hace muchos años el concepto de eficiencia tractiva estaba
asociado a tener la mayor capacidad tractiva en función del peso. Pero con el avance de la tecnología se observó que era más importante ganar velocidad para poder hacer las tareas agrícolas más rápido y así ganar capacidad de trabajo. Pero también se pudo establecer en esa evolución que lo importante era poder tener tractores que sean manejables en cuanto a sus lastres, en cuanto a poner o sacar pesos. Con lo cual los tractores más modernos tienen una relación peso-potencia muy estrecha, tienen mucho menos kilos para determinada potencia. ¿Okay? Entonces un tractor muy antiguo, por ahí tenía 4.500 o 5.000 kilos y nada más que un motor de 45 o 50 caballos, y un tractor moderno tiene por ahí también, pongamos el mismo ejemplo en kilos, 4.500 o 5.000 kilos, pero puede tener tranquilamente 140 a 160 caballos. O sea, ha aumentado mucho la cantidad de caballos, la cantidad de potencia en el motor por la cantidad de kilos que tiene ese tractor. Entonces, con eso se logra aumentar mucho la capacidad de trabajo, la cantidad de hectáreas por hora o por día que puede hacer ese tractor. Otro parámetro importantísimo en caracterizar un tractor es el escalonamiento de marchas. Es cuánta diferencia hay entre marchas en esa relación de transmisión que les mostraba Ricardo en la clase pasada. Entonces, en los tractores más viejos había menor cantidad de marchas y más distancia entre marchas. Había más saltos entre esas relaciones de transmisión entre marchas. Entonces, los tractores más viejos por ahí tenían los más viejos una caja de 4 marchas. Después tuvieron doble eje, como les mostró Ricardo, y entonces tenían alta y baja, y entonces tenían 4 bajas y 4 altas. Y después hoy en día hay tractores que tienen alta, intermedia y baja, y también 4 marchas, pero ya tienen entonces 16 marchas, y los tractores más modernos tienen lo que se llama cambio en carga, y va como un continuo cambiando entre marchas, y es como una caja automática. Es parecido al funcionamiento de una caja automática. Y entonces hace que sea mucho más fácil elegir una marcha adecuada para hacer una tarea, y si estoy muy justo, tengo otra marcha con otra relación de transmisión muy próxima que me permite, ir a otra relación de transmisión obteniendo una velocidad parecida y una capacidad de tracción parecida a la que tenía la marcha anterior. El valor numérico de la rueda está relacionado con la presión que ejercemos sobre el suelo, y está relacionado con lo que vamos a ver enseguida, con cuánto se hunde la rueda en el suelo. Entonces yo puedo regular de alguna forma ese valor numérico de la rueda, como les decía en principio, eligiendo el neumático adecuado para cada tarea, y si no tengo opciones de neumático, con los contrapesos y con el hidroinflado de la rueda. O sea, las ruedas de los tractores se pueden, hasta cierto porcentaje, hasta el 70%, se pueden llenar con agua, y con eso se gana peso para poder tener más tracción. Y con eso también se juega sobre este concepto del valor numérico de la rueda. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cuáles son los parámetros de prestación tractiva de un tractor. Cuando decimos parámetros, estamos hablando de números, estamos hablando de ecuaciones, y estamos hablando de qué herramientas van a poder usar ustedes para analizar cómo se está realizando determinada tarea, qué herramientas numéricas van a usar ustedes para poder mejorar una determinada labor agrícola. La primera es el coeficiente de reducción de velocidad, lo que se conoce normalmente como patinamiento. Y en esto hay que comentar que la velocidad real de avance de los tractores, expresada acá como VA, siempre es distinta que la velocidad teórica. Entonces, si nosotros elegimos una determinada marcha en un tractor, por ejemplo 7 km por hora, para hacer una tarea de pasado de una rastra de discos por un lote, el tractor nunca va a ir a 7 km por hora, siempre va a una velocidad menor.
¿Por qué? Porque el tractor patina sobre el suelo. Ese patinamiento muchas veces puede ser visible, perceptible, y muchas veces puede ser imperceptible, pero siempre hay una diferencia entre la velocidad teórica que uno elige con la caja de cambios y la velocidad real de avance. Entonces ese porcentaje de apatinamiento se puede establecer, se puede medir, es una de las prácticas que nosotros hacíamos a campo, y aquí nosotros vamos a aprender a estimarla, ¿sí? Vamos a aprender a estimar ese cálculo de patinamiento en función de la tarea que vamos a realizar. El segundo parámetro que habla de la prestación tractiva, que habla de lo que llaman las pérdidas variables de potencia de los tractores, es el coeficiente de resistencia a la herradura, simbolizado por esta letra K minúscula. Y el coeficiente de resistencia a la herradura no es otra cosa que la fuerza que tiene que hacer el tractor para sobrellevar el hundimiento de la rueda. La rueda del tractor, cuando va trabajando, se hunde. Concretamente deja una huella. La profundidad de esa huella puede ser más chica o más grande. Pero es que se hunde la rueda, implica que el tractor siempre tiene que estar como subiendo la lomita que representa empezar a transitar sobre el suelo no transitado. Esto está expresado en la bibliografía que les pusimos en el aula virtual, con un muy buen diseño en ese libro que se llama Teoría de Tracción, pero en definitiva en este momento lo vemos como una pérdida de potencia, que es una pérdida de capacidad de tracción y que depende fundamentalmente del peso del tractor y del tipo de suelo y del estado de ese suelo. Otro parámetro para caracterizar los tractores, para establecer parámetros, es lo que se llama coeficiente de tracción neta, el T minúscula. Y ese coeficiente de tracción neta relaciona la capacidad de tracción expresada con la letra T mayúscula con el peso adherente, que está expresado en esta fórmula como QA. Y entonces es una relación de fuerzas, por eso es un coeficiente adimensional, y relaciona en principio la tracción que podría hacer un tractor, la cantidad de kilos que podría ofertar un tractor, con el peso adherente que tiene ese tractor. Pero también puede relacionar la tracción que demanda una determinada tarea agrícola con el peso que tiene ese tractor. O sea que acá tenemos que empezar a observar que hay una tracción ofertada, que es la que ofrece el tractor, y una tracción demandada, que es la que demanda el equipo que ponemos atrás. ¿Sí? En las tareas, como yo les decía, en las tareas de labranza primaria, normalmente esta demanda de tracción es alta. En las tareas de labranza secundaria, de refinamiento del suelo, disminuye esta demanda de tracción, y en tareas como por ejemplo siembra o pulverización, esa demanda de tracción es también muy baja. Lo que se busca en esos casos es entonces adecuar el lastrado del tractor, el peso adherente, a esa demanda de tracción. El otro parámetro que vamos a ver es la eficiencia de tracción, también considerado como porcentaje, y lo que relaciona esa eficiencia de tracción es la relación entre la tracción que ofrece el tractor, la fuerza que ofrece el tractor y la velocidad de avance, o sea, la velocidad real y la velocidad teórica. Entonces, esa eficiencia de tracción también está influenciada por los tipos de diseño que tienen los tractores. Y por último, en esta diapositiva, está el rendimiento de tracción bruto, que relaciona la potencia en la barra, expresada como Nm larga, con la potencia en el motor, Nm. Entonces, la potencia en la barra en los tractores siempre es menor que la potencia en el motor, porque en los trabajos agrícolas
de la potencia en el motor vamos perdiendo potencia hasta la potencia en la barra, que es el lugar donde se realiza el vínculo con el equipo que se engancha en la barra de tiro. Estas pérdidas de potencia básicamente son de tres tipos. La primera es la potencia que se pierde por calor, que es la potencia que se pierde por los mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión, o sea, la pérdida de calor entre engranajes. Y las otras dos fuentes de pérdida de potencia variable son, como vimos recién, el patinamiento y la rodadura. Con lo cual el rendimiento de la tracción bruta depende del diseño de cada tractor y expresa la relación entre la potencia en la barra y la potencia en el motor. Como la potencia en el motor siempre es mayor que la potencia en la barra, este rendimiento de la tracción global o rendimiento de la tracción bruta es siempre 0, ¿sí? Para los diseños por ejemplo, convencionales puede ir de 0,4 a 0,6. Para los diseños de doble tracción asistida puede ir de 0,6, 0,65 hasta 0,7. Y para los diseños de doble tracción de 4 ruedas iguales puede llegar hasta valores de 0,8. Entonces, ¿qué es necesario compatibilizar? Primero, la potencia requerida por la máquina. O sea, cada trabajo, cada tipo de trabajo, como les dije hace un rato, labranza primaria, labranza secundaria o lo que sea, cosecha de forrajes, y cada equipo particular va a requerir determinada potencia. Recordemos, entonces hay una potencia ofertada y una potencia demandada. Y nosotros tenemos que lograr el mejor vínculo entre esas dos, oferta y demanda, para poder armonizar correctamente los conjuntos. De nuevo, la potencia ofrecida por el tractor. De la misma forma, hay un esfuerzo de tracción requerido por el implemento y una capacidad de tracción que es capaz de ofrecer un tractor en un suelo dado. Esfuerzo de tracción ofertado por el tractor, esfuerzo de tracción demandado por el equipo que tengo atrás. Y también es una velocidad de trabajo requerida por la máquina y una velocidad de trabajo que ofrece el tractor. En definitiva, lo que están viendo acá es lo que ya aprendieron en física y aprendieron en mecánica, que es a descomponer la potencia. La potencia básicamente es fuerza por velocidad. Entonces, en estos análisis que nosotros vamos a hacer ahora para sacar la máxima eficiencia atractiva, tenemos que lograr coordinar la mejor oferta y demanda de potencia. Y para eso tenemos que descomponer esa potencia en tracción o fuerza y en velocidad, ofertada y demandada, siempre de esa forma. Entonces, ¿qué implica un procedimiento de armonización de conjuntos? Primero, partir de una adecuada planificación de las actividades. Yo tengo que poder planificar, por ejemplo, dentro de un determinado lote, qué cultivos voy a hacer. Y para ese cultivo, qué secuencia de tareas tengo que hacer. Entonces, si voy a hacer la siembra de maíz para forraje, entonces tengo que saber, bueno, cuándo voy a hacer la labranza primaria, o sea, aquella labranza que se hace sobre el rastrojo, sobre los restos del cultivo anterior, cuándo voy a hacer la labranza secundaria y cuándo voy a hacer la siembra. Y a su vez, además de la planificación adecuada de cada lote, tengo que hacer la planificación de tareas del tractor en todo el establecimiento, en toda la chacra, para que pueda tener siempre lo que se llama las oportunidades de labor. Por ejemplo, es muy importante la fecha de siembra para cada cultivo, porque está determinado con eso el ciclo de cultivo y cuándo quiero hacer yo la cosecha, pero también la fecha de siembra a la fecha de siembra es muy importante llegar con determinado contenido de humedad en el suelo. Y entonces todo eso parte, como les decía, de una adecuada planificación de las actividades de labranza agrícola. También tengo que conocer la superficie a trabajar, cuántas hectáreas tiene cada lote y el tiempo disponible para hacerlas, cómo se encadena el calendario de labranzas, el calendario de tareas agrícolas dentro del establecimiento.
Estas variables determinan lo que se conoce como capacidad de trabajo con que es necesario contar. La capacidad de trabajo tiene que ver con el ancho de trabajo por la velocidad de avance. Ahora, esta es la última transparencia de este primer video, de esta primera presentación que estamos armando. Después vamos a volver sobre lo que es capacidad de trabajo, pero el ancho de trabajo está determinado por el equipo. Por ejemplo, en una sembradora, si es una sembradora de grano grueso, que tiene 5 dosificadores, y si es grano grueso, bueno, tiene los dosificadores cada 70 centímetros, y entonces el ancho de trabajo será 5 por 70 centímetros. Y luego la velocidad de avance de esa sembradora para conseguir determinada densidad de siembra. Entonces eso es lo que establece la capacidad de trabajo. En el siguiente video vamos a profundizar sobre esto.